el poder de la palabra profética. Vamos a ver la importancia que tiene el porqué de la palabra. El apóstol Pablo, vamos a referirnos a dos apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, voy a tomar por referencia. El contexto, pues si yo tomo el texto ahí nomás y predico sobre eso, pues sería, no estaría correcto. Y para resumir, ¿por qué el apóstol Pablo habla esto? Dice así el versículo 4, versículo 6. El 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, en otra palabra le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios y a toda la iglesia, a usted y a mí, nos dice, mire, nosotros, nuestro mensaje es Cristo y nosotros siervos para ustedes, dice, porque Dios que mandó, aquí hay una razón y un propósito, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Dios que estableció la luz en medio de las tinieblas, es el que resplandeció vuestros corazones. Amén. Amén. ¿A cuánto le resplandeció el Señor? Amén. ¿A cuánto la palabra de Dios se resplandeció? Amén. ¿Cuántos creen que ha sido revelado Dios en sus vidas? Amén. Entonces, en su corazón y en el mío se reveló Dios. O sea, en nuestra palabra tenemos, por eso creemos aquí, porque un día Dios se nos reveló. Por eso un día Jesús dijo, nadie es atraído a mí si el Padre no le traje. En otras palabras, si Cristo no se revela a una persona, por más de que se le predique, pues sencillamente no llega. Por eso es que hay gente que dice, pero ¿qué le predicaba mucho si ahí no se le ha revelado? Y hay una razón por la cual el capítulo 4, versículo, dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, hay gente que aunque se le predica, está encubierto, la palabra no la entiende. Se le predica y aunque es inteligente, tiene entendimiento, sin embargo dice, ¿por qué no se convierte? ¿Y por qué no entiende? Hay gente que o no quiere entender o no entiende sencillamente. Dice, en los cuales, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿cierto? Cegó el entendimiento, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero gloria a Dios que en sí nosotros, ¿amén? Amén. En nosotros está la luz del Evangelio y resplandeció, y por eso estamos acá. Amén. De la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Entonces la razón de la predicación del apóstol Pablo es, dice, predico a Cristo y como siervo de Dios para servirse a ustedes. ¿Y qué predico? Que Cristo se reveló y es luz para nosotros, y que esa luz resplandece en nuestros corazones, por lo cual el que anda en luz no tropieza, amén. Y dice la palabra, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice ahora, pero el versículo 7 lo aclara, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En otras palabras, esta revelación que Dios nos ha entregado, la ha depositado en hombres y mujeres de carne y hueso, sensibles pero también falibles, amén. Entonces dice Pablo, esta revelación que a mí me llegó, no me puedo vanagloriar porque yo soy un frágil vaso de barro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en el vaso de barro no es diferente a la porcelana. Usted ve que la porcelana, ¿qué pasa? Brilla, ¿cierto? Pero el vaso de barro no brilla. El que brilla es el alfarero. Aleluya. ¿Se van a entender por qué se lo está diciendo? Entonces es importante entender la fe que usted tiene, el conocimiento, la revelación de lo que usted es en Dios, es un vaso de barro para que la gloria sea de Dios. Amén. Entonces enseguida está expresando algo que con respecto a su vida y su ministerio. Dice, pues el apóstol Pablo como pionero de la predicación del Evangelio sufrieron mucho. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y bueno, Pablo pasó tribulaciones como otro apóstol, en apuros, mas no desesperado. Ahora, esta revelación que Dios trae, esta palabra que ha sido revelada en vasos de barro, produce esa resistencia, esa capacidad de aguantar. Y Pablo decía, aunque atribulados pero no destruidos. Dice también aquí, angustiados en apuros, mas no desesperados. Claro, todos tenemos apuros, pero no entramos en desesperación. ¿Por qué? La desesperación, ¿por qué? Porque esa revelación de Dios nos da fortaleza y nos da ánimo. Y lo expresa, por eso expresa el versículo 13. De manera, dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, en nosotros se manifiesta la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste. Y si nosotros como apóstoles
se manifestó la muerte, pero también la vida. En ustedes se manifiesta la vida. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, lo está diciendo, ustedes lo reciben suavecito, mordidito, más que ahí. ¿Por qué? Porque a usted les llega la revelación que a nosotros nos costó. Y nosotros nos ha entregado y nos dedicamos a esto, a compartirla. Por eso es importante entender un propósito, entender el capítulo, el versículo 13, dice así, y es el meollo aquí del asunto. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Sabe que la palabra es predicada para eso? Para que en usted se manifieste un espíritu de fe. Pero no es que haya un espíritu de fe, sino que cuando aquí se refiere la palabra espíritu aquí, el rujo aquí, es la actitud de fe. En otras palabras, que el espíritu suyo, o sea, la actitud suya, se manifieste en todos. En otras palabras, lo que pretende la predicación del Evangelio es que toda la iglesia sea edificada, que todo el pueblo de Dios llegue a tener un mismo espíritu de fe. Obviamente que cada uno va en su nivel, en su experiencia, en su conocimiento, en sus años y en su aprovechamiento, en su aprendizaje, claro. Uno sabe más que otros tienen una fe, pero todos, en el sentido de la palabra, es que todos debemos tener un mismo espíritu de fe. Apunte. En otra palabra, la palabra es predicada para que se manifieste un espíritu de fe. Y lo expresa, por lo cual hablamos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera en el cristiano, lo que nosotros creemos condiciona lo que pensamos. En el mundo totalmente. Lo que la gente piensa, eso cree. Pero el orden de Dios es lo que usted cree condiciona lo que usted piensa. Por eso somos diferentes de la forma de ver, de pensar, de ver la vida. Y es el objetivo, que usted y yo tengan un espíritu de fe, de tal manera que usted y yo podamos expresar lo que dice aquí, conforme a lo que está escrito. Mire, en el Antiguo Testamento Dios usó profetas, hombres de Dios, ¿cierto?, que traían la revelación de Dios. Ahora, el pueblo siempre esperaba que hubiese profeta, sobre todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que más necesitaba y clamaba era por profeta. ¿Por qué? Obviamente que sin profeta no había voz de Dios, sin profeta no había mensaje de Dios, sin profeta no había palabra de Dios, y sin profeta y sin palabra de Dios el pueblo perdía el rumbo. Por eso siempre el pueblo, usted lo nota, pidiendo y clamando por profeta, esperando al profeta. De hecho, que el profeta era un personaje más importante que inclusamente que el rey. Hasta el mismo rey tenía que consultar al profeta. ¿Por qué? Porque sin profeta no había palabra de Dios. Y obviamente que un pueblo sin palabra de Dios pierde el rumbo, pierde la fe, es derrotado. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente necesitaba profeta. Y por eso el ministerio profético era un ministerio importantísimo, era el preponderante. El ministerio profético del profeta era un ministerio supremamente importante y era el primero y el más destacado. ¿Por qué? Porque no estaba aún escrita la palabra entera, la revelación compendiada, toda la revelación de Dios. Entendemos que la Biblia es la revelación progresiva de Dios. Bueno, parece que estuviera en una aula de clase. Pero es así. Entonces, como no había palabra revelada y estaba siendo compilada, estaba siendo recopilada, porque estaba corriendo la historia de la palabra y la historia de la revelación de Dios se estaba dando, entonces no ha sido completamente, era necesario el profeta. Hoy en día también se necesita el profeta, pero no como en esa época. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la palabra. Por eso dice, como está escrito, creo como está escrito. Eso es lo bueno, nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Por eso el primer postulado doctrinal de todas las iglesias cristianas evangélicas del mundo dicen, creemos en la palabra de Dios, la Biblia. Como dice, creemos en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, superior a la conciencia de la razón si se contraria a ella, y como norma y fe de la conducta del cristiano. O sea, nuestra fe se basa en la palabra y nuestra conducta tiene un fundamento, se llama la palabra, como está escrito. En otras palabras, lo que usted, aquí Pablo está diciendo, lo que usted cree y lo que yo creo está escrito. O sea, nosotros no creemos en tradiciones, no creemos en fábulas, no creemos en historietas, no creemos en lo que le pasa en la Iglesia Católica, que es tradiciones, en dogmas. Creemos en lo que está escrito. Y lo que está escrito permanece, esa es la seguridad. Ahora, usted y yo somos muy privilegiados en
esta época. ¿La ve por qué? Porque antes del Antiguo Testamento la gente esperaba que llegara el profeta. Y el profeta obviamente recorría todo el pueblo, para allá, para todos lados. Pero a veces, obviamente que era uno, a veces dos o tres, entonces no tenía todo el tiempo, tenía toda la agenda ocupada, pues lea lo que le pasaba, por ejemplo, a Samuel. Entonces a veces, una vez al año, el profeta llegaba a un pueblo. Imagínense, para recibir palabra de Dios, para recibir mensaje de Dios. Pero usted hoy en día y yo tenemos el privilegio que hasta la hora que queramos tenemos palabra de Dios. ¿Amén? La tenemos escrita, la tenemos en el celular, la tenemos en la tablet, en la computadora, la tenemos por internet, la tenemos por donde sea, la tenemos recitada, la tenemos escrita, hablada, leída, como quiera. O incluso hoy en día, si usted no quiere leerla, pues se coloca el celular y baja una aplicación y se la recita, se la lee. Amén. Si usted quiere, la mira, la pone en el televisor y la lee y la escucha. Yo hago así. La pongo en el televisor, en un Smart TV, que es el 45, para que vean bien. Estoy actualizado. Claro que el propósito no fue ese, el propósito fue ver el mundial, ¿no? Pero también se ve. Entonces yo la pongo ahí, hay como 10 personas, la pongo ahí, y voy escuchando al locutor y voy leyendo. Entonces la escucho y la leo. 2 veces. ¿Por qué? Porque yo me propuse, desde cuando nació mi hijo Dani Efraín, que cada vez que cumpliera años yo debía terminar de leer la Biblia. Y ya tiene 25 años. ¿Cuántas veces he leído la Biblia? 25. Y esto es la 26. Ya arranqué para la 26. Y a veces me acuerdo que me toca acelerar. ¿Por qué? Porque falta un mes para cumplir años. Sí, ponerme al día, porque el objetivo es que el día que él cumpla yo termino de leer la Biblia. Y es un pacto muy sentido, sí, me toca a veces. Pero, ¿sabe por qué lo hice? Ese compromiso que hice para obligarme a mí mismo a leer la Biblia. Entonces yo no sé, el día del cumpleaños de la suegra, no sé, usted, no sé, yo me olvido de ese cumpleaños, no me interesa. Pero, es conforme a lo que está escrito. Importante entender ese principio. Su fe no se basa en argumentos, en ideas, en ideología. No se basa en filosofía, no se basa en argumentos. Su fe se basa en lo que está escrito. Para que lo que está escrito condicione lo que usted crea y no se salga de ese parámetro, para que todos tengamos el mismo espíritu de fe. Ese es el propósito. Por eso, la predicación del Evangelio. Y usted y yo necesitaremos palabras hasta que nos muramos, o hasta que Cristo venga. Usted y yo necesita palabra toda la vida. ¿Por qué? Porque esa es la base de su fundamento, de su norma y de su conducta y de su fe. Para que el espíritu de fe se manifieste en todos los cristianos. ¿Amén? Entonces lo hizo así, como está escrito. No fuera de eso, nada de lo que esté fuera me sirve. Todo lo que cualquier libro devocional, cualquier libro de teología tiene que tener fundamento y tiene que tener un acuerdo total con la Biblia. ¿Amén? Se conforme a lo que está escrito, creí. Qué bueno que nuestra fe no está fundamentada en argumentos. Está fundamentada en algo que está escrito permanentemente, que aún así dice, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y de tal manera que incluso al final de la Biblia dice, y nadie le podrá quitar y nadie le podrá añadir. Eso es bien claro. Amén. Dice, por lo cual creí. Y como creí, por lo cual también hablé. Mi amado, su lenguaje, mi lenguaje está condicionado en lo que usted cree. Pero lo que usted cree está basado en lo que está escrito. De tal manera que el espíritu de fe usted lo habla. Por eso es fácil discernir a una persona de fe. No es sino escuche la hablar. Porque el que cree no se deja condicionar para las circunstancias. El que cree conforme a lo que está escrito no se deja condicionar por los pronósticos que la vida le da. Ay, los científicos pronostican una cosa, los economistas pronostican otra cosa, los políticos otra cosa, y la gente anda sugestionada, angustiada. Y claro, obviamente que eso genera pánico, y hoy en día lo que se dice, viene crisis, y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo, claro, y se genera crisis. Si alguien dice, viene crisis, si los economistas dicen, viene crisis económica, viene
se delatan cuando usted habla. Sí, los noticieros es bueno verlos, pero también uno a veces sale medio deprimido de los noticieros, ¿sí o no? Uno como que se deprime. Me había en Colombia con tanta muerte y tanto asesinato, ya uno no quería ver noticieros. Ya no quería, porque veía muertos todos los días. Ya la gente no quería, de tal manera que optaron por no poner noticias de muertos, porque era terrible. Entonces, creí por lo cual hablé. Ahora, cuando usted habla, dice lo que hay que decir. Eso es bien claro. Es clarito, por eso lo dijo Jesús. Su fe se nota cuando habla. Cuando enfrenta una circunstancia y usted sus argumentos. Yo siempre mis hijos lucho constantemente con eso. Porque hay gente, como dice el asunto, que pone un vaso con agua a la mitad y uno dice, ¿cómo ve el vaso? Medio lleno, dice uno, usted ya aprendieron, pero otro dice, no, lo veo medio vacío. Mire la concesión. Expresó lo que siente y lo que piensa. A mí me costó un poco entender ese dicho que hay aquí en Chile, que lo dice mucha gente, que lo dice es popular. ¿Cómo está? Bien, pero se me va a pasar. Es muy fatalista ese dicho. Podemos decir bien y voy a mejorar. Bien y voy para más grande, voy para mejor. A ver, hay sinceridad. Pero no, se me va a pasar ahora como si se haga la tristeza. Yo dije, ese sí no lo sirve. Hagamos la reportita, es así. Pero, importante entender, creí por lo cual hablé. Su lenguaje está condicionado por lo que usted cree, como cristiano. Ahora, usted es producto de lo que cree, de lo que cree piensa, lo que piensa habla y lo que habla hace. Ese es el proceso. Eso es importante entender ese proceso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, por lo cual creí. En otras palabras, si no cree, mejor no hable. ¿Por qué? Porque en vez de animar a otros, los va a desanimar. Si no tiene una palabra de fe y de ánimo, mejor. ¿Por qué? Porque uno transmite lo que tiene. Y es por lo cual creemos también, hablamos. En otras palabras, la fe del predicador, del obrero, del ministro, que transmite al corazón de las personas, condiciona también el hablar de los que lo escuchan. Porque por eso dice que la palabra tiene un poder. El poder de transformar el pensamiento. El poder de cambiar los argumentos. El poder de transformar las ideas en hechos reales. Eso tiene la palabra. Entonces, cuando el predicador tiene fe, porque claro, si no tiene fe, eso va a transmitir. Por eso siempre es bueno que haya gente preparada. Primero, que tenga el llamado. Segundo, que tenga preparación para poder entender lo que está transmitiendo. Porque uno puede transmitir emociones, puede transmitir cosas buenas y cosas, sensaciones que tienen emociones. Pero no estamos para eso, estamos para transmitir la palabra que está escrita. Entonces el apóstol Pablo dice, el propósito del evangelio es para que todos tengamos un espíritu de fe. Quizás uno más grande que otro, pero todos debemos tener el mismo espíritu de fe, porque hablamos las mismas cosas, porque pensamos lo mismo con respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento está establecido, que es la palabra. ¿Amén? Ahora, el apóstol Pedro también lo expresa. Mire cómo lo expresa. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, 16. Y la base es el 19. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, esto no es un cuento. El apóstol Pedro dice, mire, estamos transmitiendo este mensaje, ¿de cuál? De la venida y de lo que vimos, no como alguien que nos lo contaron, no como algo que lo aprendimos sencillamente, o es una fábula, es un mito, no, sino de algo que fue un hecho real, de lo cual fuimos testigos presenciales, lo está diciendo el apóstol Pedro. Dice así: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? Allá en la revelación
tribulación, el monte de la transfiguración. El apóstol Pedro está hablando de ese evento. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, Pedro dice: lo que yo le cuento, yo vi y oí esa voz. Yo estaba ahí, lo vi cuando se transformó. Por lo tanto, esto no es un cuento, es algo que yo mismo viví y experimenté. Ese es el peso del mensaje apostólico. Y dice así: y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estamos en él, en el monte santo. Y aquí el versículo 19 la esencia. Y entonces tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, entender. Para Dios es una garantía dejarnos la palabra. En otras palabras, cuando Él nos dejó la palabra, tenía un propósito: garantizar que la fe fuera genuina y tuviera una base. Antiguamente había tradición oral, ¿cierto? Y hay un ejercicio que es muy común que se hace en teléfono roto. Yo le digo a la pastora algo y ella lo transmite, y a lo último ni la mitad de lo que yo le dije a ella es, ¿cierto? Es un ejercicio que se hace. Por eso es que Dios estableció el medio escrito, porque lo que está escrito, como dijo mismo Jesús, está escrito. Y lo dijo Pilato: ya lo escribí, eso ya no se borra. Porque le hicieron reclamo a Pilato, le dijeron: ¿por qué escribió el rey de los judíos? No, lo que está escrito. O sea, eso ya no se borra. Entonces, el fundamento está ahí. Dice: tenemos la palabra profética más segura. Y hay una respuesta porque hoy en día ya no es tan primordial el ministerio profético como ministerio. Es necesario, claro que sí. Es bueno que haya ministerio profético en la iglesia. Es bueno que Dios use profetas. Es bueno que Dios levante profetas, pero con un propósito de confirmar la palabra, no de traer mensaje, porque el mensaje ya está completado. O sea, la palabra de Dios ha sido completada, entonces ya no hay que traerla. Ya la palabra que viene tiene que tener el fundamento bíblico que está escrito. Todo lo que el profeta dice hoy en día, y yo he usado porque hay profetas, tiene que tener una base escritural. No puede ir en contra de la palabra. Entonces, dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque hay gente que anda buscando profetas. Y no es malo que haya profetas, es bueno que haya profetas. El problema está en la autenticidad de esos profetas. Ahí radica el problema. ¿Cuándo es una palabra de Dios profética y cuándo no? Y ese es su necesita discernimiento, necesita frutos, necesita tantas cosas para eso. Por hecho, incluso usted puede ser usado para dar una palabra profética, pero uno mismo se juzga. Dios, por su gracia, me ha dado muchos años palabra profética para mucha gente, pero jamás haría yo una tarjeta profeta. Me da miedo, siento temor y temblor. Claro, yo soltar una palabra le da mucho temor y temblor, y la suelto ya cuando veo que realmente Dios me acosa, y la suelto. Mientras tanto no. Y creo que hay ministerio profético. Creo que Dios hay hombres que usan profética, pero no son, quizás son contados con Dios. ¿Por qué? Porque es un ministerio muy delicado. Por eso usted y yo tenemos la palabra profética más segura. No anden buscando profetas. Si Dios te dio un profeta, gloria a Dios. Si Dios te envía a alguien con una palabra, gloria a Dios. Pero el ministerio profético más seguro es la palabra. Y entenderlo, ahí lo expresa el apóstol Pedro. Mire, no se angustie. ¿Por qué? Porque la gente andaba desesperada buscando profetas como para que le confirmaran. No, la palabra por sí me confirma cuando se cumple. Usted no necesita andar confirmando palabras por medio de profetas. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, por su propio peso, se confirma cuando se cumple. Por eso dice el apóstol que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atento a la palabra. Usted y yo somos edificados por la palabra. Y en la medida que usted tiene palabra, usted tiene herramientas, tiene recursos, tiene capital para poder defenderse en la vida y para poder alcanzar lo que Dios quiere. Usted y yo tenemos herencia, amén, cuando lo creen.
¿Cuántos creen que tienen herencia en Dios? Ahora, la herencia siempre se manifiesta ¿en qué? En testamento, ¿cierto? Y aquí está el testamento. En otra palabra, su herencia ya está. Ahora, hay gente que no ha entendido esto y dice, mi herencia sí está en el cielo. No, desde ahora. Parte de su herencia está allá, pero la otra parte está acá. Y esa usted tiene derecho, pero si no conoce, como yo les decía un día, me parece que alguien que compró un tiquete en un crucero y no leyó bien el tiquete, no lo compró, pensó que era solo pasaje. Y entonces los primeros días, eran 7 días de crucero, los primeros días se echó unos sándwiches y una gaseosita que alguien le echó. Y a los 3 días le acabaron los sándwiches, se le acabaron las gaseosas y él miraba los restaurantes como gente como, yo miraba por los vídeos y le dice un mesero, no se aguanta más, por favor tráigame algo, regálenme, así será de lo que sobró que dejaron ellos. Yo préstame el tiquete, le mostró. Y la obra dijo, usted tiene derecho a todo. Este tiquete dice que usted tiene derecho a todos los restaurantes, a todos los juegos y todo. Mire, estaba aguantando hambre por no saber. ¿Sabe que hay gente que aguanta hambre hablando espiritualmente? Por no conocer los derechos que usted tiene. Es 7,200 promesas. Ahora, si no me quedé en cuenta, las digo. Pero sí, son 7,000, la base teológica son 7,200 promesas. Sí, pero la base, lo que pasa es que hay promesas que se repiten, entonces por eso las cuenta, pero la base teológica son 7,200 promesas. Ahora, es entender esto. Son su derecho. Por eso la palabra profética más segura es la Biblia. De tal manera que si usted la tiene por seguro, la cual hacéis bien de estar atentos. ¿A qué está atento usted? La importancia que tiene que usted y yo estemos atentos a la palabra. Ahora no tenemos acercamiento a la palabra a través de devocionales, a través de predicaciones, de enseñanzas, de conferencias. Hoy en día hay muchas formas. Atento. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a través de su palabra. Y Dios usa lo que quiera. Puede que el 90%, puede que el 70% del mensaje usted no le interese, pero puede que el 30% sea para usted. Pero hay que estar atento. A ver, entonces, cuando usted está atento y tiene acercamiento con atención, pues obviamente la palabra cumplirá su propósito. Dice así, a estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Yo soy hombre de campo, nací en el campo y yo me acuerdo que andábamos en los campos. Y a veces papá le gustaba andar sin linterna en la noche. Decía, no, me ya conocía los caminos. Decía, no, usted tiene que acostumbrarse a andar sin linterna. Y pues él tenía experiencia, pero la verdad que yo no podía. Acá me pegaba unos costalazos al suelo, me caía, me tropezaba porque... Pero no sé qué, yo no sabía andar sin linterna. Cuando tenía linterna era otra cosa, ¿sí? La gente tropieza por no tener luz. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia no tiene la luz que necesita? Porque la tiene, pero no la busca, no se ve. Pero el que tiene luz, no le importa que hayas tinieblas, porque es luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es el Dios, palabra y lumbrera el camino. Yo en mi casa vivo luchando, siempre he sido una lucha por cambiar el lenguaje de mis hijos, de mi esposa. Que el chico está trabajando con él y dice, ¿cómo le fue? Mal. No me digas palabra. Le fue bien porque lo veo que llegó bien, sano, fuerte, vigoroso, llegó tranquilo. No que no me alegró mucho, digo, gloria a Dios porque si le dio 5 minutos, gloria a Dios por los 5 minutos, no los tenía, ahora los tiene. Mañana, pasado mañana, Dios le va a dar 15,000 o 20,000, tranquilo, no se preocupe, no se angustie, no se desespere. Un día estábamos predicando en Argentina, toda la semana, 3 días estuvimos con mis hijos, iglesias pequeñas, y pues allí más bien fui a sembrar, porque allí antes al contrario
llevé ofrenda y todo. Y mis hijos me dicen, papi, ¿te dieron algo? Y dije, no, antes tenemos ofrenda. Y papi, ¿cómo hace? Y estamos sembrando. ¿Cómo haces? Digo, sí, que siempre recoge. Sí, dije, el domingo vamos a recoger. Y Dios me sorprendió. El domingo Dios me dio 1,000 pesos argentinos esos días. 1,000 pesos equivalía más o menos a 300,000 pesos chilenos. Pero toda la semana gasté pasajes y tantas cosas y ofrenda y mis hijos, pero papi, ¿cómo es eso? Y aprendan, así son las cosas. Y no me lamento, no, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como por fe. Y Dios sabe mi necesidad. Por lo tanto, Él verá. Entonces, es interesante entender ese principio. Cuando usted tiene luz, no se desespera. Así haya oscuridad, haya momentos difíciles, usted tiene luz y tiene seguridad. ¿Por qué? Porque de ahí lo dice la palabra, lo expresa de esta manera. Dice así, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros. ¿Sabe que lo lindo de la palabra, lo bueno y especial de la palabra, cuando usted aprende a madurar y a degustar la palabra y a dejar que Dios le hable de su palabra, usted tiene luz. Y puede que la situación afuera no cambie en el momento, pero usted tiene gozo en su corazón, tiene paz. Puede comerse eso poco o mucho que tiene con tranquilidad y y puede dormir tranquilamente hasta roncar. Ahora alguien que lo mire la hasta envidia, así como puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene la luz que alumbra en su corazón. Ese es el misterio de la palabra que no lo produce ningún libro. Por eso la palabra profética más segura es esa, la Biblia, de tal manera que alumbra, trae luz. ¿Por qué? Porque obviamente que cuando hay momentos difíciles para tomar decisiones en la vida, momentos oscuros, pues la palabra se convierte en una antorcha que nos ayuda a tomar buenas decisiones, a dar buenos pasos, porque alumbra. Hay una película que le recomiendo a ustedes, una película cristiana que ojalá la puedan encontrar, que hace ya no la encuentro. Se llama ¿Qué haría Jesús? Búsquenla. ¿Qué haría Jesús? Tremenda película, me fascinó esa película. Búsquenla, se la recomiendo. Son unos casos muy bonitos de un pastor que tiene una tragedia. No le cuento la película, se no va, pero el pastor tiene una tragedia y en medio de esa tragedia Dios hace un extraordinario milagro a través de un hombre indigente que vivía en la calle. ¿Qué haría Jesús? Se llama la película. Entonces, cada vez que ese indigente iba a tomar algo, una decisión, se paraba y decía, ¿qué haría Jesús en este caso? Y eso es lo que bueno con la palabra. Cuando usted está en una situación difícil, la Biblia, Dios a través de su Espíritu Santo, te va a llevar a través de la palabra que Él mismo inspiró a que usted tome una decisión correcta. Porque hay luz. Y esa luz alumbra en el corazón, porque esa luz nos da seguridad, nos da gozo, nos da esperanza. Por eso todo hombre de Dios siempre va a dar palabra de Dios, toda mujer de Dios va a dar palabra. Sabe que la psicología puede tener cierto lugar, pero no predicamos psicología. Aconsejamos, obviamente que sí, y quizás usamos ciertas técnicas de la psicología, pero el fundamento es la palabra, el consejo de Dios. Y dice así, entendiendo primero esto, para que el apóstol Pedro después dice, entiendan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, ninguna palabra es de entendimiento privado. Obviamente que existen ciencias de entendimiento de la Biblia, que la hermenéutica, la exégesis y todos esos términos que se usan mucho en teología, pero la Biblia es para que todos la entiendan. O sea, el mensaje no es exclusivo mío. No soy dueño del mensaje, porque este mismo mensaje puede Dios dárselo a otro. Ahora, mi obligación es que este mensaje sea para todos.
para que todos tengan el mismo espíritu de fe. Entonces, la interpretación de la palabra es dada por la iluminación del Espíritu Santo. Hay tres cosas que se usan en el estudio, que la revelación es lo que Dios quiere mostrar, la inspiración es la forma como Dios quiere transmitirlo, y la iluminación es para entenderlo. En otras palabras, cuando usted necesite acercarse a la palabra, diga, se me ilumina mi entendimiento para entender la palabra. Y el mensaje dice, no es de interpretación privada, no es exclusividad de una misión, de un grupo religioso, no, es para todos. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, es que surgen las sectas. Hay gente que tiene interpretaciones privadas que a la final generan falsas doctrinas. Por eso no es importante que el Espíritu Santo dice, no es privado, es para todo el pueblo. O sea, el derecho del conocimiento de la palabra es para todos. Usted tiene derecho, ¿por qué? Porque usted es parte del pueblo. Y por eso Dios pone pastores, maestros y todos sus 5 ministerios, pone gente para que toda la iglesia, dice Efesios expresa, a fin de que toda la iglesia sea preparada para la obra de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo no puedo ser egoísta con lo que Dios me ha dado. Es más, por eso el apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad. Yo debo dar, porque si no, sería pecado. Por eso el que tiene llamado ministerio siempre quiere transmitir, enseñar, predicar. ¿Por qué? Porque recibe. Pero sabe que eso recibe no es para él solo, sino para el pueblo. Amén. Y miren cómo termina diciendo el pasaje. Porque nunca la profecía, nunca, ¿cierto? Fue traída por voluntad humana. En otras palabras, no fueron los hombres que forzaron a Dios a hablar. No fue la raza humana, no fueron los hombres. Y no sé, tienes que hablar, tienes que dar un mensaje. No, fue la iniciativa de Dios. Amén. En otras palabras, para entender, no fue de aquí para allá, fue de allá para acá. Fue la iniciativa de Dios enviar su palabra. Fue plan de Dios, fue intención de Dios, fue propósito de Dios. No salió de aquí de los hombres, como si saldría una religión, una secta. Fue de allá para acá. No fue por iniciativa humana, fue por iniciativa de Dios. Qué bueno Dios y qué sabio es Dios. Amén. Que nos dio una palabra para que usted y yo estemos seguros. Amén. Para que usted y yo no andemos a tierra, sino que tengamos antorcha, luz. Y esa luz nos da seguridad en nuestros pasos. Y esa luz es el fundamento de nuestra fe, de nuestra conducta. Por eso es importantísimo entender que no fue iniciativa del hombre, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó hombres valientes, mortales, pero les dio su palabra, la trajo del cielo para nosotros. Por eso es importante entender que el propósito en sí es edificar su fe. Dos cosas Dios propone con su palabra: modificar su conducta y la mía, y afirmar. Ese es el propósito de la palabra. Y el fundamento lo dijo el apóstol Pedro, Jesucristo, el que resucitó y el que vendrá. Por eso, amado, de ahí no nos salimos. Venga quien venga, hable quien le hable, usted ya tiene un fundamento. Y ese fundamento es la antorcha azul. Y si usted mantiene esa antorcha encendida en su vida, usted siempre dará luz y no va a tropezar. Y puede que Dios levante profetas, claro que sí. Gloria a Dios cuando a mí me habla profeta. Yo me siento muy privilegiado y le digo con sinceridad, aunque me da mucho temor, como decía, cuando Dios me da palabra profeta. Y la doy compartir. Y es una bendición. Sin embargo, entiendo que la palabra profética más segura la tengo.
Porque hay gente que se desespera si nadie le habla. Y andan buscando de iglesia en iglesia. Es como el que, a ver si de pronto resulta por allá sentado en la plaza de armas Pagacito, ahí por el lado de la alcaldía, que hay unas caseticas que dice la alcaldía con unos tortitos ahí. Hay gente que se sienta ahí de unas cartas. Hay gente que resulta ahí. Por eso, mi amado, no busque profetas, busque la palabra profética. Ahora, si Dios de pronto quiere decir algo particular, se lo va a decir. Y quizás va a usar un nombre y lo sigue haciendo y lo va a hacer. A mí Dios me ha usado, pero cantidad de veces para lo profético. Y un problema. Pero no ando dando de profecía a todo el mundo, solamente cuando me llega. Y no coloco una tarjeta profeta chilombiano. O sea, yo soy chilombiano yo. Porque estoy seguro que la palabra profética más segura es esa. Porque a mí, gente que sabe que Dios no va a usar palabra profética, me andan buscando, pero así. Y sí, Dios me hago muchas veces. Ahora, dentro de la predicación puede que Dios esté hablando una palabra profética, porque dice la Biblia, en parte hablamos y en parte profetizamos. Y siempre que estamos predicando, estamos profetizando. Ahora, no podemos dedicar el ministerio profético, los hay. Y gloria a Dios porque los hay. Y si Dios te usa en eso, también. Recuerde que en la iglesia se manifiesta el don de profecía, el don profético, el ministerio profético y el oficio profético. Son 4 cosas que son diferentes, que eso tienen que invitar a un seminario y se lo recomiendo. Solamente termino con un testimonio. ¿Se acuerda la pastora Gustavo Martínez Acosta, uno que estudió aquí en Santiago, en el sur? Y usted nos llevó a Viña del Mar, un uruguayo. Bueno, quizás no me acuerdo, pero él estudió con mucho. Y él me dijo un día, lo invito a Rivera, a Colonia, se llama la Colonia. Se llama el pueblo de Uruguay, que al otro lado del río. Colonia es un departamento, pero también es una ciudad de la capital. Entonces yo llego allá y le invito y dije, no, yo voy. Y esas invitaciones que va a venir por aquí. Pero conmigo sí las cosas funcionan. Yo lo invito y yo llego. No importa, pero yo llego, a los años, pero llego. Y yo lo llamo desde la parque y digo, Gustavo, estoy aquí en el parque de Colonia. ¡Oh, y sí está ahí! Digo, pero hay un problema municipal. Yo vivo en el departamento, pero no en la capital de la ciudad de Colonia. Vivo en Florencio Sánchez, que queda a 130 kilómetros al norte. ¡Ay! Bueno, y entonces, digo, bueno, y era un día miércoles. ¿Y qué? ¿Para dónde va? Pues primero visitar a usted y segundo voy para Montevideo. Digo, hagamos una cosa. Y me dice, vaya y ore, porque si su visita es de propósito de Dios, yo lo va a querer. Entonces, vaya, siéntese en un parque y ore. Si Dios lo manda para acá hoy, y no le interrumpe la agenda que tiene en Montevideo, vengas. Yo organizo un culto, aunque no hay culto. Yo voy, me siento un rato y yo digo, yo voy. O cuando regrese de Brasil. Pues, eso me voy a sentar. Gustavo, se me dice, vale. Listo, entonces yo me tomo música. Ese día llegué como a mediodía, preparo el almuerzo y me lleva a la radio, me lleva a la televisión. Y hace culto, obviamente, 50 personas conté yo que es un uruguayo enorme. Ha hecho un buen trabajo. Bueno, estoy predicando así, el reposo de Dios, una palabra bien hermosa, bien. Y veo una niña de 2 añitos con un vestido blanco con pepitas negras, esos vestiditos de pelita que son pequeñitas. Y veo, pero yo me extraño. Y ella corre y salta. Y yo ya hago así. ¿Qué está pasando? Porque la imagen se iba y se volvía. ¿Sí? Esto es una visión. Porque 4 veces abrí los ojos, la visión. Mi hermano, estoy viendo una visión. ¿Y sabe cuál es la visión? Veo una niña de 2 añitos corriendo por los pasillos de la iglesia y es hija del pastor. ¡Oh! Y todo el mundo se paró y aplaudió y dijo, ¡gloria a Dios!
Pero alguien que siempre, no falta de que sea alguien que suelta la lengua y dice, pastor, pero Dios tiene que hacer un milagro porque ambos son estériles. Imagínense el mandado de agua fría que yo recibí en ese momento. Es la que me metí acá. Pero en ese momento uno como estaba con el micrófono de la palabra, uno agarra valentía diciendo aquí, pues si Dios lo dice así será, párense todo el mundo, vamos a rodearle al pastor y vamos a orar, le vamos a poner en medio de un círculo y vamos a orar por el pastor y la pastora. Y efectivamente paramos y oramos, terminó y seguimos predicando. Oh, muy bien. Y en la noche me dice el pastor Gustavo, me dice, ¿usted sabe cuál es la medida del profeta? Y dice, pastor, si Dios habló, se cumple, si no, no habló Dios. Mire, hermano, me dice pastor, mire, llevo 12 años de casado, llevamos 12 años de casado. Hemos intentado todos los métodos y el problema es que ni yo funciono ni ella. Aquí no hay forma, porque pensamos in vitro, pero